Buenas noches, señoras y señores. El cúmulo de mentiras que anega la vida de los españoles resulta ciertamente difícil de expugnar. El poder nos ha recreado un pasado que poco o nada tiene que ver con lo que realmente sucedió. Hoy vamos a ocuparnos de un asunto muy concreto sobre el que se ha erigido una de las grandes mentiras que más recorrido viene teniendo en los últimos tiempos, la de la Cataluña oprimida por el franquismo, que justificaría la actual rebelión del nacionalismo contra España como consecuencia de una secular represión. Es mentira. La verdad es que pocas regiones españolas fueron más entusiastas del régimen del 18 de julio que Cataluña, y pocas regiones también más beneficiadas que por el franquismo que Cataluña, si acaso el País Vasco. Vamos a verlo. Contra lo que dice la propaganda actual, pocas regiones españolas se vieron tan beneficiadas bajo el franquismo como Cataluña, y eso desde el principio. En octubre de 1936, nombrado ya Franco jefe del Estado, 128 personalidades catalanas de todos los ámbitos le escriben: como catalanes afirmamos que nuestra tierra quiere seguir unida a los otros pueblos de España por el amor fraternal y por el sentimiento de la comunidad de destino, que nos obliga a todos a contribuir con el máximo sacrificio a la obra común de liberación de la tiranía roja y de reparación de la grandeza futura de España. Entre los firmantes estaba Cambó, líder histórico de la Lliga Regionalista, que en 1936 no se alineó con la Generalitat de Companys, sino con el alzamiento. En aquel momento, miles de catalanes habían pasado ya al bando nacional para combatir, por ejemplo, en el Tercio de Montserrat contra el Frente Popular. Y cuando las tropas de Franco entraron en Barcelona, las muestras populares de entusiasmo fueron indescriptibles. Las imágenes de la época lo atestiguan. Franco visitará Cataluña en 14 ocasiones a lo largo de su mandato, cifra inusualmente alta. Barcelona, Sabadell, Berga, Lérida, Gerona. En ninguna parte de España se le aplaudió tanto. El espectacular desarrollo económico del franquismo benefició especialmente a Cataluña, pero no se trata solo de dinero. Por ejemplo, no es verdad que bajo el franquismo estuviera prohibido el catalán. Es cierto que no podía enseñarse en las aulas, como en ninguna otra lengua oficial en ningún otro país de Europa. Pero la edición de libros en catalán fue continua. En 1942, por ejemplo, aparece el libro Rosa Mística, de Mossèn Camil Hayes. En 1952, precisamente en una visita de Franco a Cataluña, se inaugura la Catedral Milà i Fontanals para el estudio científico de la lengua catalana. Y poco después, Guillermo Díaz Playa comenzaba sus exposiciones del libro en catalán. Los nombres catalanes de la cultura española del momento son elocuentes: Ignacio Agustí, José Pla, Eugenio d'Ors, Fernando Valls Taverner, Martín de Riquer, José Sert, Salvador Dalí. Podríamos multiplicar los ejemplos, y en la política lo mismo. Franco tuvo no menos de 20 ministros catalanes. Uno de los más relevantes fue Laureano López Redó, eminencia gris del régimen durante años. A la altura de 1971 había 61 procuradores en Cortes, 4 ministros y 10 consejeros nacionales que eran catalanes. ¿Cuándo estuvo tan representada Cataluña en las Cortes españolas? Se preguntaba Santiago Udina, uno de los más conspicuos representantes del franquismo catalán, y era verdad. Al otro lado tenemos a don Jesús Laínz. Don Jesús, sea usted muy bienvenido a esta su casa. Hola, ¿qué tal? Autor de Negocio y Tradición, publicado recientemente en los últimos meses, magnífico libro del que doy fe de su magnificencia, porque he tenido ocasión de no solamente de leerlo, sino de consultarlo con asiduidad, y también últimamente del texto que ha publicado Academia Play al respecto, que es muy apto, por cierto, por si ustedes quieren que sus hijos se enteren de verdad de qué va esto de la historia de Cataluña. Don Jesús, vamos a ver, el primer gran apoyo industrial a Franco procede de los industriales catalanes, que además montan la primera, red de información para la España nacional ya en el final del verano, comienzos del otoño del 36, en tempranísima fecha, de gente fiel a Cambó, a la Lliga. Sí, claro, porque Cambó, que estaba veraneando en el Adriático cuando estalló el 18 de julio, en un principio estuvo a verlas venir, a ver cómo se desarrollaban los hechos, pero al día siguiente, cuando empezó a recibir las noticias de los asesinatos, las quemas de iglesias, de conventos y la persecución a los eclesiásticos, ¿no? 2.400 de los cuales murieron asesinados por el Frente Popular y 4.000 iglesias fueron
fueron quemadas, ¿no? Entonces, cuando empezó esta persecución, digamos, a las clases derechistas de Cataluña, catalanistas o no, Cambó rápidamente tomó la decisión de apoyar a Franco y con él toda la Lliga Regionalista, del cual era el presidente. Y entonces, claro, en la Lliga Regionalista se concentraba una gran cantidad de los industriales, ¿no? De la burguesía industrial, que era la más perseguida, la que más en peligro estaba, tanto sus vidas como sus haciendas. Por eso los industriales catalanes en masa apoyaron a Franco desde el principio, le financiaron, pusieron sus fortunas a sus pies y fueron buena parte de los que luego serían los ministros, los embajadores y los altos cargos de la régimen franquista. Hubo también un gran número de tropas catalanas en las tropas nacionales, entre las tropas nacionales, pese a que Cataluña estuvo hasta comienzos del año 38 íntegramente en manos del Frente Popular. Muchas de esas personas que lo nutrieron naturalmente eran catalanes que estaban en otras partes de España, pero algunos también se pasaron por los Pirineos. Sí, muchos cruzaron los Pirineos, cruzaron Francia y salieron en la primera ciudad española de la España franquista, que era San Sebastián, que recibió tantos miles de exiliados catalanes que pasó a ser llamada en broma durante los 3 años de la guerra San Sebastián de Guixols. Sí. Luego otros muchos miles se fugaron hasta las costas italianas y muchas decenas de miles, hasta 50.000 se calcula, se refugiaron en la Génova fascista. Uno de ellos, por cierto, el conde de Godó, padre, el padre del actual propietario de La Vanguardia. Allí, por ejemplo, fundaron Radio Veritat, que era la radio de la España franquista en lengua catalana, instalada en la Italia fascista. Y hubo, por supuesto, buena parte de los cuadros propagandísticos del bando nacional, tanto en España como en el extranjero, fueron catalanes. Por ejemplo, los fundadores de la revista Destino, germen de la posterior editorial Destino, fueron los de la Jefatura Provincial de Cataluña, de FET y de las Jons. Y luego en Francia, Carles Sentís, Josep Pla, Eugenio II y otros tantos colaboradores de Cambó fueron los que organizaron eso, el servicio de propaganda del régimen franquista en Francia, y publicaron una revista de extraordinaria calidad titulada Occident, destinada a defender la causa de Franco ante la opinión pública europea. ¿Es verdad esto que alguien me ha dicho en las últimas horas, que entre los grandes financiadores de la División Azul, los que aportaron más dinero, estaba la patronal textil de Sabadell? Sí, la principal persona jurídica privada que financió el esfuerzo de guerra de la División Azul, es decir, que aportó su donativo para armar y vestir a los soldados voluntarios contra la Unión Soviética, fue la agrupación o la asociación de industriales textiles de Sabadell, efectivamente. Vaya, qué cosas. Bueno, tras la guerra, Franco visitó en 14 ocasiones Cataluña, quitando Madrid y su entorno por obvias razones, y Galicia y el País Vasco, porque eran sus lugares de recreo, de vacacional, estival. Seguramente Franco no visitó ninguna otra región de España en más ocasiones. Efectivamente, por ejemplo, la mía, la provincia de Santander, nada más vino una vez, y en cambio a Cataluña fue 14 veces, y además con todo tipo de motivos, es decir, para inaugurar fábricas, para inaugurar el Parque Nacional de Aigüestortes, para todo tipo de celebraciones sindicales, industriales, etcétera, con motivo de las inundaciones del Vallés, también con el motivo de la reconstrucción de un montón de iglesias y monasterios destruidos durante la guerra. Y Franco fue recibido en Cataluña con un entusiasmo que se puede ver en las multitud de películas que se han grabado sobre ello, ¿no? Así es, un verdadero fervor, acompañado además de unas muestras por parte de Franco de auténtico cariño, y además en ese coche absolutamente descapotado, que en fin, que se prestaba, de haber existido simplemente la milésima parte de lo que ahora cuentan que existía, probablemente Franco no hubiera ido en ese coche, pero ya pueden verlo ustedes en las imágenes, incluso la que les incluimos hoy mientras hablamos, ¿no? Sí, es una anécdota divertida que no tiene nada que ver con Cataluña, sino con otro sitio, digamos, peliagudo, como es Guipúzcoa, que era donde veraneaba Franco, San Sebastián.
Yo tuve una vez la oportunidad de charlar con el que había sido el coronel del regimiento en San Sebastián, que era el encargado en los años 50 y 60, y que era el encargado de mantener el orden durante las visitas de Franco. Dice que la única vez que tuvo que sacar a las tropas para controlar el orden fue 2 o 3 veces que durante la visita de Franco tal era el entusiasmo que tenía que sacar a los soldados para que hicieran, no sé cómo se llama, para hacer un cordón. Un cordón, sí. Que evitara que los donostiarras por entusiasmo impidieran circular el coche de Franco. Sí, yo doy fe, siendo muy pequeñito, de cómo los pescadores en San Sebastián tocaban las sirenas de forma absolutamente espontánea cuando pasaba Franco camino de Ayete. Pero, en fin, ahora cuentan otras cosas. En fin, durante el franquismo la lengua oficial de la administración fue el español, pero fuera de ese ámbito, de lo administrativo, de lo político, podríamos decir, de lo estrictamente administrativo, el catalán se hablaba, por supuesto, sin problemas. Y además, el propio régimen creó un buen número de premios oficiales de literatura en catalán. Hay decenas de premios creados por diputaciones provinciales, por ayuntamientos y por todo tipo de instituciones del régimen para promover la creación literaria en catalán. El propio SEU, el Sindicato de Estudiantes Falangistas, tenía un premio de poesía en gallego, en catalán y en vascuence ya desde los años 60. Y, por supuesto, la edición de libros en catalán fue absolutamente libre. La programación de obras de teatro, de música, de zarzuela en catalán, de ópera en catalán, fue absolutamente libre. Lo que sí es cierto es que la lengua catalana no fue oficial. Es decir, no se podía enseñar en la escuela pública, sí en la privada, y no se podía utilizar en las relaciones de las personas con la administración. Pero es exactamente lo mismo que pasaba con cualquier otro país europeo. Y sigue pasando hoy, por cierto, que no se suele recordar. Por cierto. De lo que se deduce que todos estos regímenes fueron y siguen siendo franquistas, ¿no?, en cualquier otro país de Europa. Pero bueno, lo más importante de toda esta cuestión es que este es uno de los principales argumentos de agitación propagandística separatista, y es sorprendente la enorme cantidad de catalanes, que se cuentan por millones, que están convencidos de que no solamente estaba prohibido hablar en catalán, sino que incluso corrían el riesgo de ser fusilados si se les encontraba hablando catalán por la calle, lo cual es absolutamente demencial. Demencial, ese es el término exacto. Además, hay que recordar aquí que las dos fuentes, vamos a decir, nutricionales del franquismo, al menos en sus orígenes, tanto el falangismo como el carlismo, hacían sus propagandas en la lengua vernácula sin ningún problema, y particularmente incluso el carlismo en ocasiones casi en exclusiva, tanto en Cataluña como en las zonas vascas o vasconavarras. O sea que, en fin, que nos están contando un pasado que va a volver absolutamente imposible de comprender lo que somos y lo que hemos sido. Pero, en fin, Cataluña, y este es otro dato importante, tuvo la cifra más baja de fusilados después de la guerra, lo digo porque en los términos de la represión siempre hay como una especie de carrera, y en 1943 ya no existía ningún catalán nacionalista en las cárceles. Curiosamente, la región con menor porcentaje de represión postbélica fue Cataluña, con el 0,12 de represaliados, 0,12 de la población, seguida por el País Vasco, con el 0,15, lo cual, por cierto, contrasta con regiones como, por ejemplo, Andalucía, que contaron con el 0,5, es decir, 5 veces más que en Cataluña, y sin embargo, bien viva está la leyenda de que Cataluña y el País Vasco fueron las regiones que más sufrieron la represión de Franco. Bueno, un dato que es verdaderamente abrumador y que admito que desconocía. Extraído de uno de sus libros, concretamente Negocio y Traición. Y es que la mayor parte de alcaldes franquistas que se presentaron en las elecciones municipales de 1979 no lo fueron ni por Alianza Popular ni por la UCD, sino por Convergencia y Unión. E incluso por Esquerra Republicana. No tengo ahora mismo las cifras aquí delante, las podría buscar, pero no merece la pena. Pero efectivamente, el gran beneficiario de los alcaldes y procuradores en Cortes y tal de la época franquista fue Convergencia y Unión, que se acumuló en un porcentaje desmesurado, cercano al 70%. Bueno, igualmente impresionante el número de ministros catalanes de Franco.
Sí, ya desde la Junta Técnica del Estado, dos de los cuales, o sea, el gobierno de Burgos del 36, durante la guerra, dos de cuyos miembros fueron Joaquín Bau y Noya y Francisco Serrat y Bonastre. O sea que ya desde el principio, durante la guerra, Franco tuvo a su diestra a dos ministros catalanes. Luego estuvieron otros importantísimos, como el ministro de Justicia, Eduardo Aunós, por cierto, proveniente de la Lliga Regionalista, y Planelli Riera, y López Rodó, Enrique Fontana, y luego uno muy importante, Gual Villalbí, que es una personalidad interesantísima, porque este señor fue nombrado ministro sin cartera, y el detalle de que fuera sin cartera es singularmente importante, porque a este señor se le nombró explícitamente, como el propio Franco explicó, para que representara los intereses de los industriales catalanes en el Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, su única función era hacer, digamos, de embajador de la industria catalana en el Consejo de Ministros. Ninguna otra región de España contó con semejante privilegio. Así es, y además Cataluña venía contando con ello desde el siglo XIX. Siempre había algún ministro que defendía los intereses de la industria catalana en el Consejo de Ministros, lo cual, dicho sea de paso, está perfectamente bien y nadie tiene nada contra eso. Sí que tenemos contra que luego la historia se falsifique y se haga pasar por, perjudicados, digamos, de la historia de España a una serie de regiones que han sido todo lo contrario, porque los grandes beneficiarios del franquismo, en definitiva, fueron Cataluña y el País Vasco. Pero eso me temo que lo tendremos que dejar para otro día si usted tiene bien acompañarnos, don Jesús. Cómo no, será un placer, cuando vosotros queráis. Pues reciba un cariñoso saludo. Hasta la próxima, pues adiós, adiós. Que así sea. Nuestro espacio de la hemeroteca. Y este espacio va de lo siguiente, es que el defensa del Athletic Club de Bilbao, Miquel San José, recomienda un traductor a quienes no entiendan su comunicado solo en euskera. Por lo que hay que decirle alguna cosa, ¿no? Que no se haya enterado, quien no se haya enterado de que va a seguir en el club por el hecho de emitir el comunicado en euskera, que se busque un traductor, ha dicho San José. Bonito detalle de San José, que como su apellido éuskaro de 12.000 generaciones atestigua, debe tener verdaderas dificultades para expresarse en español. Gracias, chaval. No sé si 47 millones de españoles hubieran podido dormir de no estar seguros de que ibas a prolongar tu contrato más allá del 30 de junio. Qué bueno hubiera sido estudiar en una Icastola, aunque solo hubiera sido para conocer la duración de los contratos del requete vasco San José. Vamos a publicidad. Y volvemos ya y lo hacemos repasando lo peor de la semana, el espacio que nos presenta nuestro compañero Juan Manuel Pérez Noya. Juanma, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, pues comenzamos repasando una de las peores noticias de esta semana, la nula colaboración, una vez más, de la justicia francesa con España, porque el pasado miércoles la Audiencia de París se negaba a extraditar a José Antonio Urruticoechea, el sanguinario Josu Ternera. Dicen que, a pesar de que así lo considera España, el ex etarra no cometió delitos de lesa humanidad. De hecho, dicen que en el ordenamiento francés este tipo de delitos no están recogidos. Cuando le miro, veo a un viejecito de 69 años que está en riesgo. Eso es lo que dijo su letrada para pedir su libertad. Quedará en libertad, ya decimos, este sanguinario terrorista a la espera de que Francia decida por el resto de delitos que se le acusan en España. Y pasamos a clave nacional, porque Esquerra Republicana de Cataluña ha amenazado al PSOE. Se niegan a apoyar los presupuestos generales del Estado si los socialistas siguen acercándose a PP y Ciudadanos. Eso es lo que consideran que están haciendo, porque creen que cada vez acercan más posturas en esa comisión de reconstrucción en el Congreso de los Diputados. Parece claro que a Esquerra le importa muy poco el sufrimiento de las familias españolas, de millones de españoles que lo están pasando mal por esta crisis, y aunque se digan de izquierdas, ellos lo único que les interesa es defender sus posiciones de cara a los próximos presupuestos. Y acabamos en Inglaterra, porque, ojo, seguimos con la polémica de las estatuas. Allí el arzobispo de Canterbury estudia retirar la estatua del emperador romano Constantino. Está frente a la catedral de York y dice que, bueno, como Constantino apoyó en ciertos momentos la esclavitud en el Imperio Romano, podría tener que ser revisada su figura. Alguien debería decirle al bueno del reverendo que Constantino
Constantino fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo, que salvó a millones de cristianos de la esclavitud. Y ojo, que si revisionamos la historia, prácticamente ningún rey o reina de Inglaterra se salvaría. Fernando. Muchísimas gracias, Juanma. Y como no nos vamos a ir así, pues les vamos a dejar con lo mejor de la semana. Fue África Occidental la región más devastada, pero lo fue durante la trata europea de los siglos XV al XVIII, XIX, pero hay que decir que lo era ya desde antes también. Había una vieja costumbre por parte de lo que podemos llamar la esclavitud intraafricana, y luego también hasta allí habían llegado los mercaderes árabes. Sí, había las rutas de esclavitud tradicionalmente durante la Edad Media eran las rutas que cruzaban el Sáhara desde el norte de África, y los bereberes llegaban a lo que hoy es el Sahel y compraban los esclavos allí. Por ejemplo, ciudades como Tombuctú eran grandes centros del mercado esclavista y se hicieron muy ricas, y los reinos como el reino de Berín, por ejemplo, se hicieron enormemente ricos gracias a la venta de esclavos a los mercaderes bereberes y árabes. Y luego, por supuesto, la llegada de los europeos, que como bien comentaba Pedro, no entraban en África, sino que se quedaban en la costa, y eran los propios reyes africanos los que les vendían los esclavos que capturaban en sus guerras entre tribus. También hay que decir, por romper el tópico, que hasta la segunda mitad del siglo XVII, entrada ya esa segunda mitad del siglo XVII, en América los esclavos más numerosos no eran negros, eran blancos. Pues así es, eran esclavos blancos llevados sobre todo por los gobiernos británicos, porque en el siglo XVII Gran Bretaña, Inglaterra, es un país muy inestable en el que se suceden diversas monarquías, se sucede una república, una dictadura parlamentaria, pero todos ellos coinciden en considerar a sus enemigos políticos como gente que tiene que ser deportada, excluida de las islas británicas, porque Irlanda era colonia prácticamente de Londres, y entonces, ¿cuál es la mejor manera de librarse de ellos? Pues enviándolos a poblar esas colonias en Canadá y en lo que hoy es Nueva Inglaterra, y convertirlos ahí en mano de obra forzosa. Caso muy parecido lo encontramos en Francia con los hugonotes, los protestantes que estuvieron a punto de hacerse con el control de Francia en el siglo XVI, y en el XVII son finalmente perseguidos por Luis XIV y deportados en grandes números al Caribe como mano de obra esclava. Es cierto que luego la mayoría pues al final acababan siendo liberados al cabo de unos años, pero sí que durante mucho tiempo, por la inestabilidad de reinos como Inglaterra o como Francia, cosa que nunca ocurrió en España, hubo una mano de obra de presos políticos blancos que se envió al Caribe como mano de obra. Yéndonos a aquel momento en que los españoles llegan o llegamos a América, se encuentran con una situación verdaderamente, inconcebible antes de la llegada, pero lo que se está dando, o lo que ellos perciben, es que hay una situación de opresión objetiva de unos indios, de los imperios indígenas, hacia pueblos limítrofes que aprovechan con enorme habilidad, porque básicamente la conquista es o tiene tanto de despliegue de habilidad política para conseguir esa alianza de los pueblos sometidos, como de, digamos, de victoria puramente militar. ¿En qué medida es una victoria política? Porque se daba esa situación de esclavitud. Bueno, mire, en uno de los apartados de mi libro, uno de los capítulos dedicado a las mujeres del imperio, pues dedico unos párrafos a hablar de doña Marina, la Malinche. Y esta señora, que es la intérprete de Hernán Cortés, y luego también su amante, hay que decirlo, pues fue regalada a Cortés y sus capitanes como otra docena y media de indias como concubinas por parte de los indígenas para sellar una alianza. Es por eso, por lo que, como decía usted, Fernando, estamos ante un mundo en el que la esclavitud es algo normal y en el que, pues claro, normalmente el esclavo pues desea la libertad. Es algo que es un anhelo del ser humano común a todos los pueblos. Y entonces aparecen unos extranjeros desconocidos muy poderosos, que además aparecen pues con los caballos, con armas de fuego, y que son capaces de derrocar a estos imperios opresores, muy distintos de lo que era pues el imperio romano, y por supuesto se alían con ellos. Es una victoria sobre todo diplomática la de España en las Indias. Muy importante tener en cuenta por eso, cuando ahora se vende la imagen de la esclavitud y parece que es que los europeos llegan y la traen a América, igual que parece que la inventaron en África, igual que ya habíamos comentado, que es una institución muy establecida allí, que cuando los primeros europeos ponen un pie en la América continental, cuando Hernán Cortés desembarca en la costa maya, lo primero que pasa es que entra en contacto con tribus indias que le venden esclavos. Sí. Es decir, antes de que los europeos pudiesen iniciar un tráfico, lo primero que ocurre es que ellos reciben ya a mercaderes de esclavos
indios que les venden a otros esclavos. Y de hecho toda la expedición de Cortés es posible porque lleva una cantidad de porteadores que le han sido regalados o vendidos por tribus aliadas. Luego muchos de ellos serán voluntarios una vez se alía con ciudades como Tlaxcala para derrocar al Imperio Azteca. Pero quiero decir que la esclavitud es una institución fundamental y establecida en toda la América precolombina. Con respecto a la población negra, a los esclavos a los que se enviaba a América, hay que decir que uno de los argumentos, hoy puede sonar un poco, puede producir escepticismo, pero que, como digo, comprender y ponerse en la época, uno de los argumentos era que, permaneciendo en el paganismo, puesto que no había salvación fuera de la Iglesia, todas esas almas se perdían, y que en lugar de eso, llevándolos a América, se hacía por ellos mucho más, pese a reducirlos a la esclavitud, puesto que se les permitía conocer la vía de la salvación de sus almas. Era un argumento muy de peso en aquel tiempo histórico. Así es. Es que no concebimos hoy día que la religión era el elemento fundamental para esta gente. La prueba es que el emperador Carlos V renuncia a su corona y se va a un convento para salvar su alma. Eso también lo hicieron otros monarcas, sobre todo pues, príncipes, duques, infantes, Urdaneta estaba en un convento cuando lo saca Felipe II para encontrar la manera de realizar el tornaviaje, de ir de Filipinas a América. Entonces este era el argumento y es que no le faltaba gran parte de razón. Un inglés, volviendo a África, un inglés que dirigió una factoría en Sierra Leona a finales del siglo XVIII, explicaba, es que no se quieren dar cuenta ustedes, los que viven en Londres, de que la esclavitud no la importamos los europeos, sino que entre estos pueblos africanos cantidad de delitos, de faltas, de ofensas se castigan con la esclavitud. Entonces, ¿dónde va a estar mejor ese africano? ¿En un sitio donde por no agacharse ante el amo se le condena a la esclavitud o en América? ¿Hay alguna, digamos, posibilidad de proponer otra cosa que no sea, a la vista de las cifras que tenemos, de favorecer a las mujeres que quieran libremente dedicarse a tener hijos? ¿Por qué no se puede hablar de estas cuestiones? ¿Por qué parece que pende una sospecha permanentemente acerca de no sé qué cosas cada vez que se habla de esto? La verdad es que a mí se me ocurren pocas posibilidades más que las de favorecer a las mujeres que quieran tener hijos y favorecerlas desde las políticas públicas activas, incluso si eso supone el abandono de su carrera profesional. Es decir, que se le dé esa posibilidad. Parece que la ideología hegemónica y desde luego el feminismo se niega a que a la mujer se le oferte esa posibilidad. Sí, es muy desazonador por lo que ustedes han dicho que es así. Las mujeres que no trabajan fuera del hogar, porque dentro del hogar trabajan mucho todas, sí, desde luego. Sobre todo las tradicionales, tienen más hijos, bastante más hijos que el resto y necesitamos niños, ¿no? Y sin embargo hay determinados incentivos que se dan exclusivamente a la mujer que trabaje fuera del hogar. Además va contra la libertad. Uno de los valores más fuertes que tenemos en la sociedad moderna, teóricamente todos, es el de la libertad personal, ¿no? Es decir, que los individuos decidan libremente qué puedan y quieren hacer, que luego sean responsables de sus consecuencias. Lo que no vale es que yo hago lo que me dé la gana y si me sale mal, que todos los demás me cubran todo lo que no he conseguido, ¿no? Pero bueno, dentro de un orden creo que la libertad es algo imprescindible y sin embargo el Estado no solo no está dejando libertad en ese sentido porque está empujando a las mujeres fuera del hogar, algunas que quieran quedarse como madres tradicionales con muchos hijos, y el resultado que tenemos es el que es un lento pero continuo suicidio demográfico. Nacen muy pocos niños, necesitamos más niños, por tanto yo exigiría al Estado que sea neutral tanto porque es obligación en una sociedad democrática liberal como por los resultados que se están consiguiendo con estas políticas. El feminismo hoy lo que te dice, y yo tengo esa experiencia personal, es que tiene que ver muy estrechamente con lo que llaman empoderamiento. Y de hecho en una discusión una feminista me dijo en cierta ocasión, ¿quieres mayor empoderamiento que vernos capaces de decidir sobre la vida y la muerte? Este era el argumento, no era un argumento, porque no pueden discutir, porque ya no discuten que sea parte de la especie humana. De hecho, los partidarios del infanticidio, es decir, de Peter Singer y gente así, Michael Tully, son gente que hoy reconocen que es un ser humano el feto, por supuesto, antes de nacer, que por eso es feto, a después de nacer, que ya es niño, digamos, y que claro que es el mismo ser y pertenece a la misma especie. Muchas veces no entendemos estas justificaciones porque no intentamos ponernos en la mente del otro. Cuando tú quieres llevar a cabo una política, como hablamos aquí muchas veces, tienes que vender un marketing de la política. Entonces el marketing perfecto era decir que ese feto no era un ser humano, por lo tanto no tenías que tener remordimientos a la hora de matarlo, porque como no es vida, pues no pasa nada. Y luego los eufemismos, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo.
Quizá en un proceso mecánico puedes interrumpir, como puedes encender y apagar un ordenador, pero en biología tú no puedes interrumpir un proceso porque acabas con el proceso. Y acabar con la vida de una forma violenta se llama asesinato. Entonces, y luego hay una cosa en legislación española, hay una incoherencia bastante grande, que es cuando dicen que, por ejemplo, tú matas a una mujer embarazada y es un doble homicidio, pero cuando abortas no es un homicidio. Entonces hay una serie de incoherencias que obviamente ellas se han dado cuenta de que por ahí no tragaban y han ido al plano ideológico, diciendo, bueno, yo soy mujer, mis derechos, y luego también utilizan un falsete interesante, porque cuando dicen, ¿usted está a favor de los derechos de la mujer? Sí. Entonces usted está a favor del aborto. No. Entonces usted no está a favor de los derechos de la mujer. Utilizan esas trampas dialécticas que mucha gente cae y a veces no entiende por qué, porque no nos educan en eso. Cuando investigaban a Planned Parenthood en aquella famosa cámara oculta, que yo creo que dio la vuelta al mundo, una de las razones que justificaba a los directivos de esta multinacional del aborto para dedicarse a lo que se dedican, porque tienen plena conciencia de ello. Yo recuerdo que un provida español muy destacado, Jesús Poveda, me relataba cómo, hablando con un médico en cierta ocasión, claro, obviamente el médico sabía lo que estaba haciendo y le decía, pero ¿cómo puedes hacer esto sabiendo que estás matando a un ser humano? Y el médico le contestó, a veces yo mismo me sorprendo de lo que soy capaz de hacer por dinero. Bueno, en estos vídeos la justificación de una de las directivas es que quería un Lamborghini. Sí, estos vídeos son de David de Leiden, que además tuvo que ir a juicio. Fue a juicio, sí señor. Porque obviamente todo el lobby se echó encima porque demostraba, de hecho lo demostró tanto, que tuvieron que ir a testificar antiguas directivas de la empresa, y admitieron bajo juramento que se estaba traficando. Pero luego también viene, bueno, el padre de Bill Gates fue miembro directivo. Así es. Y luego además fue miembro también de la Liga Eugenésica Norteamericana, y podemos entender que de tal palo tal astilla hoy en día, ¿no? O sea, las políticas que se están aplicando no vienen de la noche a la mañana, se llevan aplicando mucho tiempo, y el problema es que luego a nivel judicial pues pasa un poco como otras cosas, ¿no? Si todo está trufado, sabes perfectamente quién va a ser tu juez, te acercas a él, intentas que no. Es la política. Quieras o no, hay muchísimo detrás de lo que vemos, y los derechos, al fin y al cabo, a la hora de la verdad, importan bastante poco. Bueno, Polonia, se ha conseguido un triunfo casi que podemos llamar histórico. Se le ha dado la razón a la denuncia frente a una práctica que se había hecho, no sé si decir ya habitual, desgraciadamente, en los últimos años. Efectivamente, está claro que la bandera del colectivo LGTBI, que yo creo que representa más bien al lobby más que al colectivo, porque no todos los homosexuales, ni siquiera, ni todas las personas, ni siquiera todos los homosexuales están representados por esa bandera. Y efectivamente lo que está claro es que es una bandera que no es oficial, y por lo tanto no puede ondear en edificios públicos. Y es algo que está muy claro, y a pesar de que la ley es tan clara, es impresionante cómo algunos políticos, por ejemplo el alcalde de Cádiz, que con la ley, con la sentencia del Tribunal Supremo e incluso con una sentencia del contencioso, con un auto del contencioso, se resiste a cumplir la ley. Por lo tanto, es que no podemos permitir que los alcaldes sean los primeros, o los alcaldes o los representantes de una administración pública sean los primeros que incumplen la ley, cuando debería ser al contrario. Y además de forma partidista y de forma totalmente ideológica. Déjeme decirle, doña Polonia, que este programa tampoco es equidistante, como le dijo un presentador a usted hace poco. Un servidor y muchos millones de españoles, sí, muchos millones, nos negamos a que se nos imponga ese trapo. Así que si quiere ser inclusivo, dicho presentador, que ni nos lo imponga ni apoye a quienes aspiran a imponerlo, porque nos estará excluyendo a muchos millones. Ya existe una bandera de eso que usted llama, señor presentador, inclusivo, la de España, que no distingue de ninguna otra condición sino la de ser español. Todo lo demás son inventos de quienes quieren dividirnos. No es no, amigo inclusivo. Doña Polonia, muchas gracias, muchísimas gracias por su valentía y atrevimiento. Si no existieran ustedes, habría que inventarlos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Deciros que después de todas las críticas lo que hemos hecho es poner todavía más denuncias y más contenciosos. Si piensan que con las críticas, los insultos, la persecución nos van a callar, están muy equivocados. Y por otro lado, simplemente decirte que ese presentador inclusivo o exclusivo del que hablabas, pues es muy curioso que la anterior entrevista que tuve con él justificaba que la libertad de expresión vale para todo, incluso para ofender a los cristianos. Sí. Pero en este otro caso, en el caso del lobby LGTBI, no existe libertad de expresión. Entonces es un presentador exclusivo y es un presentador que no es equidistante porque tiene un doble rasero y efectivamente no respeta los 2 metros necesarios para que sea imparcial. No sé si está usted de acuerdo con lo que he dicho yo antes acerca de que no estamos contra las vacunas, sino que lo que pasa es que esta vacuna en concreto nos suscita muchas dudas. Pero hablamos de esta vacuna.
Claro, ellos utilizan eso de que somos unos conspiranoicos, de que somos antivacunas, y esto lo hacen realmente para desacreditarnos. Yo personalmente no estoy en contra de las vacunas, ni me he manifestado nunca en contra de las vacunas. Tampoco soy experto en la vacunación ni conozco toda su historia, pero sí que conozco ciertas enfermedades que ahora mismo ya están erradicadas en la mayoría de las partes del mundo, como por ejemplo la polio, y esto es lo que comento en el vídeo, y que han sido erradicadas gracias a las vacunas precisamente. Entonces yo no estoy en contra de las vacunas. Lo que pasa que, bueno, tenemos que tener en cuenta que antes de empezar a comercializar el uso de una vacuna, no es que crean la vacuna y empiecen ya a repartirla, sino que existe ahí pues una serie de fases, que son 5 fases de ensayos clínicos, que son rigurosas, que todas ellas tienen cierta duración, muchas veces de más de un año cada una de ellas, y que, como digo, son unas fases rigurosas. Y ahora parece que con toda esta prisa que llevan, pues yo tengo miedo de que se salten directamente las fases. Hemos visto a China, que están ahora mismo en fase 2, y que ya han probado, salió hace un par de días creo un artículo que explica que ya han probado la vacuna, una vacuna para coronavirus en seres humanos. Es decir, están haciendo cosas que normalmente no hacen, y esto para mí es lo realmente preocupante. Es alarmante el rearme marroquí desde el punto de vista español. Por supuesto, es evidente. Marruecos es un país que no oculta, en este sentido no engaña, en otros sí, pero en este no, no oculta sus ambiciones de anexionar, ocupar territorios españoles. Y hablo en plural. Hablo en plural porque no solo está el caso de los territorios españoles del norte de África, de los islotes de Ceuta y Melilla, sino incluso de Canarias. Y permítame preguntarle, ¿y el 11M? Bueno, yo soy de los que he dicho públicamente, no tengo por qué decirlo de otra manera, lo he dicho públicamente. Es más, no es que lo haya dicho yo, es que yo he publicado algunos documentos, cables difundido, no los he hecho yo, de cuando cables norteamericanos de los que fueron revelados por Wikileaks, donde se hablaba con responsables españoles, donde altos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores españoles en la época de Zapatero sugieren la idea, que yo creo que es más que verosímil, de que Marruecos está implicado. No digo que sea el único, pero que juega un papel fundamental en ese atentado. Bien, esta es una tesis. Evidentemente Marruecos no lo hace solo. Mi opinión es que se encarga, por decirlo así, servicio secreto marroquí, ¿no?, de la logística, podríamos decirlo de esta manera. Ajá. Aunque pienso que el diseño se hizo en París, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero que evidentemente jugó un papel, yo creo que es algo que, insisto, se deduce de muchos elementos, pero principalmente yo quiero señalar 2, que fueron una declaración pública del ministro de Asuntos Exteriores en 2004, Miguel Ángel Moratinos, hace ahora pues 16 años, porque fue en julio. Sí. En estas fechas, comienzos de julio del 2004, donde dijo que si no queríamos volver a tener otro atentado como este, tendríamos que dar una determinada solución al conflicto del Sáhara Occidental. Y, insisto, ya no en público, sino en privado, altos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confesaron a responsables de la embajada norteamericana
y por eso están recogidos en los cables de Wikileaks la misma idea. Pues nada, que pasen ustedes un muy buen fin de semana de San Fernando. Hasta el lunes, si Dios quiere.